Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este curso básico de WordPress. Espero que te encuentres bien. Yo fantástico que has decidido dedicar este pedacito de tu tiempo a aprender conmigo. Hoy vamos a ver el menú de WordPress de nuestro sitio web y nos dirigimos al escritorio y como vamos a comenzar. Pues por ejemplo, si podemos seleccionar los elementos que querramos, por ejemplo. Esos son elementos que si queremos que podamos verlos todos, podemos hacerle clic para que se vean todos y así podemos ver todos los contenidos de nuestro menú contextual. Lo mejor es darle todo para verlo todo siempre. Incluso podemos utilizar el buscador si son muchos los contenidos que no los encontramos y quisiéramos buscarlos. Pero en este caso es todo muy sencillo. Podríamos poner un botón para el blog, un botón para contactos, un botoncito para política de cookies, un político para la política de cookies y un botoncito para servicios. Y disculpen, política de cookie no. Vamos a dejar la política de cookie y la política de privacidad para un menú secundario, como hemos dicho antes. Una vez que están seleccionadas, hacemos clic aquí a añadir al menú y se nos vendrán aquí esta columnita aquí a la derecha. De esta manera aquí podemos organizarlo todo con tan solo arrastrarlo. Por ejemplo, vamos a poner vamos a arrastrarlo aquí a segundo, aquí en el que somos quienes somos. También podemos tener el servicio y ahora vamos a acomodar aquí dentro del servicio tres servicios: consultoría, diseño y página web. Y dejaríamos para el final este blog y esto de contacto. Todos estos elementos ya tienen asignada ya una dirección URL a la que va a hacer referencia cuando hagamos clic. No hace falta que escribamos aquí ninguna dirección de quiénes somos. Ya automáticamente WordPress, a la vez que le ponemos el título, ya crea su URL. Y también podemos editar aquí, por ejemplo, una etiqueta, el nombre que va a aparecer aquí en este menú. Y también pudiéramos hacer algunas otras opciones. Podríamos borrarlo si queremos, bueno, etcétera. Aquí en este caso la etiqueta está bien así, pero bueno, la de inicio pudiéramos llamarlo inicio para el usuario. O me parece más correcto que diga inicio. Pueden poner home si ustedes quieren. Y ahora guardamos este menú y hacemos clic en guardar y visitamos nuestra página web. Vamos a visitar el sitio. Como pueden ver, no nos aparece aún todavía ningún menú en la página. Da igual donde entremos, a la página que entremos, no va a aparecer aún el menú. ¿Por qué? Porque no le hemos dicho en qué zona de nuestro tema tiene que aparecer el menú. Todos los temas tienen diferentes zonas donde aparezcan los menús. En este momento estamos utilizando por el defecto el tema por defecto de WordPress. Y por ejemplo aquí abajo vemos las zonas que tenemos disponibles. La de zona de menú principal, la zona de menú secundario. Tenemos dos zonas donde incluir esto. Vamos a incluirlo en menú principal. Vamos a guardar. Y ahora, como pueden ver, automáticamente ya tenemos todo el menú en nuestra primera página. Como pueden ver. Si vamos el menú principal, lo ponemos en menú secundario. Aparecerá en otra zona de nuestra plantilla. Refrescamos la página y ya no aparece arriba. ¿Dónde aparece? Seguramente abajo. Aquí lo tenemos aquí abajo. Este es el menú que tenemos aquí. Entonces, en nuestro caso, vamos a dejarlo encima, que es lo más habitual. Le damos a guardar. Y también podemos crear otro segundo menú. Vamos a hacer clic aquí donde dice crear un nuevo menú. Y vamos a elegir menú secciones legales. Esto no es más que un nombre interno para nosotros saberlo. Da igual lo que pongamos aquí. Ajá. Vamos a crear menú. Y ahora vamos a proceder de igual manera. Vamos a meter solamente la política de privacidad, aviso legal y la política de cookies. Quizás también contacto si quieren meterlo otra vez. Le damos a añadir al menú y vuelve a reproducirnos esta columnita de aquí. Vamos a acomodarlo un poquitico. Y ahora le decimos que aparezca en el secundario. Vamos a darle vuelta al menú. Y ahora, como pueden ver, nuestra página web, si refrescamos, tiene este menú principal. Y por otro lado, tiene este menú secundario. Como ven, es muy sencillo. Además de estas opciones, tenemos las posibilidades también de meter otros tipos de elementos en el menú. Por ejemplo, tenemos las entradas. Es un poco raro, pero podemos querer meter una entrada en el menú. Por cierto, ahora que tenemos dos menús, tenemos en el de secciones legales. ¿Qué pasa si queremos editar ahora el otro? Bueno, solo nos venimos aquí arriba, elegimos menú principal, le decimos seleccionar y ya estamos en el menú principal.
Como les digo, podemos elegir otra entrada. Por ejemplo, esta entrada la añadimos al menú, le decimos crear y ya tenemos un botón aquí para echar. Esto es un poco raro, esto no se suele hacer, pero bueno, eso lo digo para que vean las opciones que tienen. Vamos a borrarla. Podemos tener también enlace personalizado, por ejemplo, donde yo le indico a la URL donde yo le indico que quiero que haga. Por ejemplo, podemos ir aquí a este, le ponemos así. Cuando pongamos enlaces externos, yo aconsejo que se haga aquí desde las propiedades. Por ejemplo, fíjense que si hago clic aquí y no tengo la opción de hacerlo, y es porque WordPress me esconde algunas cositas. Así que vamos a desbloquear estas opciones extras. ¿Cómo se hace? Pues aquí arriba a la derecha tenemos opciones de pantalla. Esto es algo que veamos muchas veces cuando estemos gestionando ciertas cosas en las páginas web. Por ejemplo, cuando estamos aquí en entrada, cuando estamos en página, o en algún otro sitio del panel de control, siempre vamos a tener estas opciones aquí arriba de pantalla, que son cositas extras. Que por ejemplo vemos aquí nuestros artículos del blog. O es que quizás nos moleste ver en pantalla las etiquetas que tampoco las usamos y bueno, las podemos quitar desde aquí arriba. Pero igual estamos viendo todos nuestros artículos y imaginamos que tengamos un artículo con un blog con miles de artículos y si vemos de 20 en 20 veremos muchas cosas. Por ejemplo, podemos reducirlo y ponerlo podemos una vista compacta, podemos decirle aplicar. También podemos un pequeño extracto. Son distintos modos de visualización que tenemos aquí arriba en esta ventanita que quiero que, bueno, que lo conozcan. Y al igual que ocurre aquí en otros sitios de WordPress, también en la zona de menú tenemos estas opciones de pantalla. Y si hacemos clic aquí, fíjense que podemos hacer varias cosas. Por ejemplo, podemos activar etiquetas, podemos activar formatos, podemos activar destinos del enlace, que es lo que queremos utilizar, y algunas otras cosas que un poquito que son extra que no se utilizan o que son un poquitico más avanzadas. Que se utiliza un poquitico más cuando estamos hablando de atributos para SEO y esas cosas. Eso son un poquitico más avanzadas que no lo vamos a ver aquí en este curso. Por ejemplo, aquí lo más importante es activar este estilo de enlace. ¿Para qué? Para que ahora en este enlace, por ejemplo, aquí le podamos decir que puede abrirse en una pestaña nueva. Por ejemplo, si yo guardo este menú y si voy, me llevaría a un enlace externo. Por lo tanto, un solo ejemplo, se lo voy a borrar ahora. Y como les digo, aquí a la izquierda podemos enlazar categorías, podemos enlazar etiquetas, podemos utilizar diferentes formatos. Pero bueno, para que sepan que aquí tenemos cosas, incluso cuando tengamos tiendas online y tengamos enlazadas categorías de nuestros productos, tenemos que activarlo desde esta zona que están aquí arriba. Esta es una zona un poquitico para eso. Así que nada, ya está. Ya tenemos aquí todo nuestro menú y no tiene más mucha historia. Evidentemente el diseño de este menú, cómo se está viendo, los colores, cómo se está viendo, la tipografía, todo depende del tema, el tema que estemos viendo. Otros temas tienen otro tipo de menú lateral, otros temas tienen el menú en varios sitios de la página. Todo tendrá que ver en tema de independencia del tema o de la plantilla que estemos utilizando. Así que ahora, bueno, ya tenemos todo un poquito más preparado para poderles explicar cómo es que hacemos para cambiar el diseño de la página web. Y Y bueno, ya con esto me despido de este capítulo. Creo que haya quedado claro cómo es que se pone el menú en nuestra página de inicio. Y continuamos en el próximo capítulo. Chao.